Sí, yo tuve un derrame cerebral hace 19 años, tenía 34 y dejaba atrás una vida para encontrarme con otra casi sin nada, una afasia y una hemiplegia. Había perdido mucho en un solo día. No sabía ni hablar, ni leer, ni escribir. Era una pesadilla, pero mi mayor preocupación era no comunicar, o sea, comunicarme. No hablar con mis hijas, me preocupaba un montón y no quería que me vieran así. Entonces, leerles un cuento antes de acostarse era mi mayor, o sea, mi mayor tormento. Frustración, desesperación, cansancio, tristeza, impotencia, inseguridad eran algunos de los sentimientos que tenía por entonces. No podía expresar todo lo que quería y a veces nada. Entendía todo lo que me decían. Lo que pasa que al principio se me olvidaba. Fui mejorando poco a poco y a los pocos días ya me dijeron que había tenido un derrame cerebral y que tenía una afasia y una hemiplegia. Yo no sabía ni que a las personas podían dar un derrame cerebral, ni un ictus, no había oído hablar de la afasia, ni, eh, ni yo ni ninguno de mi familia. Entonces nos cogía de nuevas y nos enfrentamos a algo nuevo, a encontrar una logopeda que me fue a valorar en el mismo hospital porque el tiempo es muy importante y la información para actuar y poder ayudarnos también es importante. A los 21 días me dieron el alta y me fui a casa. Entonces me tuve que empezar a mi vida. Entonces, ¿cómo iba a acostumbrarme a eso? No podía hablar, no podía moverme, iba en silla de ruedas, pero no, iba recuperando un poco, pero yo quería recuperar todo, yo quería volver a mi otra vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía? Lo que sabía que tenía que hacer es aprender de nuevo a hablar, a escribir y a leer. Cuando llegué a casa, mi hija Cuchi, bueno, Elena, la pequeña, no, no me reconoció porque iba en silla de ruedas, con la cabeza rapada, no hablaba y cuando hablaba pues tenía un tono diferente al mío. Entonces, bueno, yo ya pensé que nunca la iba a recuperar. Solamente tenía 2 años y, y mi hija Teresa tenía 4 años, esa sí que no se separaba de mí. El primer año me centré en la recuperación porque era muy importante para mí pues empezar a andar, empezar a hablar y era muy cansado. O sea, hablar para mí era agotador porque cuando perdemos el lenguaje perdemos parte de nuestra identidad. Al principio total y luego parcialmente. Entonces yo perdí parte de mi identidad. Hablar era agotador, leer y escribir. Me estaba agotada. Iba al fisio 3 veces por semana, logopeda 3 veces por semana. El segundo año los logros fueron menores y yo sabía que iba recuperando, pero más lentamente. Y en el 2001 ya me dieron las crisis epilépticas, que eso también frena un poco la vida, porque era la recuperación, porque al cansancio y al sueño que tenía habitualmente me daban mareos, entonces me tenía que acostar cada 2 horas. Quería recuperar a mis hijas y ocuparme de ellas. Entonces, un reto muy grande fue ir al colegio. En el colegio lo pasaba muy mal, porque al principio, bueno, o sea, iba agarrada de mi madre, del brazo, porque no podía andar muy bien y no podía apenas hablar. Entonces, como podía, le contaba a los padres lo que me había pasado y ellos se hacían cargo de mí muy cariñosamente, pero no sabían interactuar conmigo porque tampoco, como os digo, la información de la afasia es muy importante y no sabían lo que era la afasia. Tengo
el pelo muy corto, mis hijas, Teresa era mayor que estaba acabado la función, los abuelos y mi hermana. Si me acercaba al corrillo de las madres, no entendía nada, porque hablaban muy deprisa. Digo, es que no puede ser que hable la gente tan deprisa. Empecé a tener estrategias para decir, bueno, pues levantaba la mano, y entonces ya sabían que iba a hablar. Las señas, los gestos, que es que no es... Yo al principio pensaba, joder, pues si no puedo hablar, aprendo el lenguaje de gestos. Es que no se puede aprender los gestos. O sea, el lenguaje ha desaparecido. También como tenía mucho sueño y dormía muy mal, pues me levantaba cuando podía, y entonces un día pues decidí de levantarme cuando se levantaban mis hijas para acompañarlas en el desayuno. Empecé a bañarlas, a hacer los deberes con ella, que no tenía ni idea. O sea, yo hacía el paripé, pero aprendí a leer con mi hija pequeña y a escribir. Me dolía muchísimo la cabeza, era agotador. Tenía No podía llevar el ritmo y también se me caía el mundo encima. Me daba vergüenza porque la gente se me quedaba mirando. Se me quedaba mirando al andar. Cuando hablaba, pues no hablaba bien. Cuando pedía una Coca-Cola, me costaba pedir una Coca-Cola y a lo mejor decía hasta luego, quería decir gracias. Me dolía mucho que la gente se compadeciera de mí. Seguimos siendo nosotros mismos. Seguimos con todas nuestras discapacidades, porque tú, cuando pertenecemos a un grupo que no es el grupo de discapacitados, decimos, eso no va conmigo, les ayudo, pero es que de repente em- entras a formar parte de un grupo que es el grupo de gente que tiene una discapacidad. Entonces, aceptarlo es lo más duro que me ha pasado. Cuando lo aceptas, digo, bueno, pues eso es lo que hay. Si hay que luchar ya por ello, pero es muy difícil. Yo sigo haciendo esfuerzos para hablar. Bueno, ahora estoy haciendo un gran esfuerzo que yo digo, bueno, que no sé cómo me va a salir. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. A mí me hubiera gustado que alguien se hubiera sentado con mi familia y le hubiera dicho, lo que le pasa a vuestra hermana, a vuestra hija, a vuestra amiga, es esto. Y ella piensa lo mismo que antes. La soledad que sentimos los afásicos, aunque estemos rodeados de gente, la soledad de decir, no, nadie me entiende, es muy grande. Tenía medios económicos para una recuperación y también me sentía culpable, porque eso de pensar, a mucha gente que le pasa eso em, no se puede rehabilitar. Y yo es que he tenido la suerte de tener dinero, como siempre como es el dinero, puedo rehabilitarme y he podido hablar. Y en el 2018 fundé la asociación Afasia Activa. Y el trabajo de la asociación también me ha hecho mejorar mucho y recuperar mucho el lenguaje. Nosotros hacemos una logopeda importante, que es la logopeda que hablará después que yo, Laura, y es fabulosa. Entonces, pero nosotros también hemos creado talleres para la inclusión social y la sociabilización. Entonces, es un taller de improvisación teatral que aquí también tenemos a la profesora, que bueno, este ejercicio lo hicimos el último día con mímica. Entonces, pues también es un lenguaje y ayuda. También tenemos un coro. Ya somos casi 16 personas, que aquí no... Eso es una foto del año pasado. Y luego también al final, o sea, después del coro, vamos a comer. O sea que es también como una sociabilización.
es que lo que pretendemos que las personas con afasia no estén en su casa metidas, incomunicadas y aisladas, que demos una solución, aparte de la recuperación, que todas son cosas buenas para la rehabilitación, pues la sociabilización. Lectura del Quijote, que bueno, ahí estoy leyendo yo y otra persona que asociada, las visitas culturales. Estamos en CaixaForum, hemos ido 3 veces a CaixaForum. Aquí estamos trabajando en equipo, las personas con afasia, porque la persona que hay en medio, que es Lu, que tiene una web Hola, ¿qué tal?, que es maravillosa, es la que me está llevando las redes, pero también tiene afasia. Hemos hecho el día de la afasia, el 28 de junio. Lo hemos promovido en Asociación Afasia Activa y Asociación Afasia Sin Límites. Hemos invitado a las demás asociaciones. Esperemos que vosotros os unáis el año que viene. Tuvimos mucha respuesta de Sudamérica, porque ahí están muy concienciados con las asociaciones y el daño cerebral, y con CEADAC, con Polivia. Bueno, esta es mi hija pequeña, que la he puesto para que veáis que un camino, y esta mi otra hija. Pues bueno, muchas gracias.